Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es un domingo mundial, pero no podemos olvidarnos de lo local y es lo que vamos a hacer aquí en Debate Abierto, sin perder de vista que en unos minutos sigue rodando el balón y sigue el mundo unido alrededor de esta pelota que genera tantas, pero tantas pasiones. Hoy la agenda es esta. Hablaremos de diciembre, mes de compras. ¿Llega la recuperación de la economía? ¿Cerrará bien el año o no? Estarán con nosotros Jorge Quintero de Acodeco y Domingo Barrios de The Marketing Group. Hablaremos también de las enfermedades emergentes. Oiga, también cómo andamos con el tema viruela símica, cómo estamos con COVID sexta ola y todo lo demás. El doctor Xavier Sáenz Llorens nos orientará. ¿Seguridad o inseguridad? ¿En qué estado estamos viviendo en Panamá? Irving Muñoz del Colegio Nacional de Servicios de Policía estará con nosotros, al igual que Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad. Caja de Seguro Social, su crisis. Oiga, ¿seguimos varados? No, nos sentamos a conversar, cada uno hablando por su lado. Rolando Villalaz, exdirector de esta institución, y Nelva Reyes de Conato nos acompañarán. Y cerraremos hablando de impuestos. Han aumentado las recaudaciones, ya estamos a nivel de prepandemia. Ahora, ¿es suficiente? De eso hablaremos con Publio de Gracia, él está al frente de la DGI. Esta es la agenda, don Danilo. Buen día. Buen día, don Hugo. Aquí, reajustándonos a la realidad urbana. Sí, señor. ¿Usted quería hoy venir vestido de una camiseta de fútbol y todo lo demás en la fiebre? No. Yo voy a vivir de una manera distinta esta temporada de fútbol. ¿Ah, sí? Sí. A mí era que usted quería vestirse de Portugal porque tiene los colores de Chiriquí, pero no está permitido. No está permitido. No se lo vamos a permitir. Lo que sí nos permitimos es analizar lo que va a pasar este mes de diciembre. A propósito, en diciembre, si usted quiere venir, don Danilo, el día 27 de noviembre y el día 4 de diciembre a trabajar, puede hacerlo. Yo no voy a estar. ¿Usted no va a estar? Yo voy a estar viendo fútbol. ¿Ah? Pero si usted quiere venir, venga. No hay problema. Ya. Regresamos a estar con usted el día 11 de diciembre. Primero Dios. El fútbol lo desplaza todo. El fútbol lo desplaza todo. Y es bueno, necesitamos ese respiro para ver las cosas distintas. Ahora tendremos un diciembre distinto. Vamos a hablar con Jorge Quintero. Bienvenido. Buenos días, Hugo. Gracias por la invitación. Buenos días, don Danilo. Y buenos días al licenciado Barrios. Y sí, don Domingo Barrios también, bienvenido. Sí. En efecto, los hábitos de consumo de los panameños ahora en diciembre cambian y en noviembre también esperamos lo que es el Black Friday. Sin embargo, la Codeco se ha preparado meses antes de esta situación. ¿Por qué? Nosotros decidimos de alguna u otra manera cambiar un poquito, hacer algo diferente. ¿Y qué fue? Nosotros hemos estado educando a los agentes económicos. En salas de cines de la ciudad de Capital, varios meses educando a muchos agentes económicos que van a participar de este Black Friday y que van a participar de las ventas de Navidad, de modo tal de que hayan menos anomalías encontradas en diciembre y en noviembre. ¿Cuáles son las anomalías más comunes que se dan estos meses? Mira. Pero este mes ya, Sí, noviembre. Se encuentran muchas anomalías en cuanto a Ley 45, el tema de garantías, el tema de la publicidad. Mira, la publicidad, quisiera hacer una pausa. La publicidad tiene que ser que no induzca ni al error ni a la confusión del consumidor. Y para eso la publicidad tiene que ser clara y veraz. Nosotros estamos monitoreando, por lo menos ahora que inicia el Black Friday, tenemos un sistema que en la nube va a monitorear todo lo que diga Black Friday, lo va a monitorear, lo va a investigar y va a ver si es verdad, ¿no? Entonces, nosotros exhortamos a los consumidores que en estas compras por las plataformas, por las redes sociales, es importante, uno, revisar los reviews o las reseñas que tengan esa empresa que está vendiendo. Dos, si tienen una dirección física donde poner la queja. En Panamá eso es importante. Tres,
que estas empresas que se están vendiendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y a través de algunas plataformas, si realmente el envío es parte de la compra y venta. No vaya que te sorprenda de que, bueno, el precio era $20, pero el reenvío te cuesta $12.50. Entonces, ese tipo de situaciones tiene que preverlas el consumidor y para eso estamos nosotros. Hombre, que no se dejen llevar por la emoción, porque hay unas ofertas que te ponen en redes que son fuera de este mundo, pero literalmente fuera de este mundo. Pero para tener un balance comparativo, ya con toda esta educación, deberíamos tener menos sanciones que el año pasado. Hablemos un poquito de las sanciones que se impusieron en el Black Friday pasado, ya que lo primero que tenemos en el horizonte es el Black Friday de esta semana. Correcto. Nosotros el año pasado encontramos 378 anomalías de la Ley 45 en el año 2021. Nosotros debemos encontrar mucho menos por el esfuerzo de educar y en estos días conversando con la Cámara de Comercio le estaba diciendo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de educar a la gente económico y ellos están respondiendo bien. O sea, ya nos piden a nosotros las orientaciones, nos piden, vengan a nuestra empresa, denos la orientación. ¿Por qué? Porque yo creo que es inteligente, me parece inteligente educar a quien va a dar el servicio o va a vender el producto de modo tal que cometa menos errores. Ahora, lo cierto es que durante el mes de diciembre muchos precios se disparan, hay muchas emociones a flor de piel, viene Día de la Madre, viene Navidad, primero está el Black Friday, como dije hace algunos minutos, y el ánimo de compra, la disposición de compra tiene que ver mucho con el índice, usted me estaba corrigiendo, ahora acá es el índice de confianza del consumidor. ¿Cómo andamos en esa materia? Usted que es el experto. Buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido. Saludos a todos en la mesa. Este ha sido un año difícil para la confianza del consumidor. Hemos estado en valores negativos por varios meses en las 4 variables que son la expectativa de la empleomanía a futuro, la expectativa de poder ahorrar, la expectativa del estado financiero del hogar y del país. Todo eso condiciona mi disposición a comprar como consumidor. Exactamente, si estás en positivo en nivel de confianza, obviamente vas a participar más, vas a ser mucho más activo en el modelo económico de las compras, sobre todo a nivel de retail. Sin embargo, si estás en desconfianza, esto te retraes un poco. Ahora bien, en el mes de diciembre siempre se ha visto un salto, porque está el tema de los bonos navideños, está el 13º mes, están los clubes de compra, aguinaldos, ahorro de Navidad, los canjes de programas de beneficio. Entonces hay muchos instrumentos que el mismo mercado provee para que la gente se anima y pueda tener mayor acceso a la compra de bienes y servicios. Entonces sí esperamos que en diciembre haya un salto importante que eleve por lo menos lo que es la confianza en el hogar y la confianza en el país a valores positivos y eso se refleje en las compras que se van a realizar en los comercios. Ahora, ¿esta es simplemente una apuesta del optimismo que a muchos llena el mes de diciembre o tradicionalmente las cifras dicen eso? No, siempre ha sido así. Diciembre siempre ha sido un mes donde la confianza se dispara, igual que los años electorales. El año electoral siempre la confianza... me hace? No, es que tiene Parece lógica. mentira, parece mentira, pero tiene lógica. Tiene lógica porque sigue, la sigue. gente en el año electoral Sí. apuesta que va a votar por su candidato que es el mejor y que va a resolver las cosas y que va a ganar y que todo va a estar mejor. Entonces siempre en los años electorales vemos que la confianza se dispara. Luego cuando los gobiernos decepcionan, la confianza baja. Don Danilo. Les cuento algo. En Estados Unidos, un destacado profesor utilizó una metodología para medir la actitud del votante, entregándole dinero a una muestra para que invirtieran dinero. Y la inversión en el dinero de los potenciales candidatos, de los candidatos, reflejaba, o sea, si tú tuvieras que poner tu plata en un candidato, ¿a quién se la pondría? Y comparó con las opiniones de la gente que simplemente diría, yo voy a votar por esto o por el otro, y eran conductas distintas. ¿Así? Claro, era mucho más realista a plata. O sea, Ahí donde estaba ¿dónde la vas plata? a poner tu plata? Y el consumidor pone la plata en estos días. Pone la plata en diciembre. Y la Cámara de Comercio hace un estudio propiamente donde ellos le preguntan a sus afiliados y a otras empresas de una muestra cómo ven la proyección en ventas para diciembre. Y un 46,85% de las empresas entrevistadas dijo que aumentarán las ventas en diciembre. Un 35,83% dijo que estarán iguales y solamente un 17,32% dijo que disminuirán. O sea que la mayoría, casi la mitad de las empresas entrevistadas dijeron que esperan tener más ventas en diciembre. Pero decir iguales, igual de bien o igual de mal como están. Igual como están Ahora, actualmente, pero exactamente, pero que no hubo no es una realmente pregunta lo que bueno. pero no hubo una pregunta que dijera, ¿cómo está ahora? Porque así podríamos ver realmente si la expectativa es
más positiva, más hacia lo positivo o más hacia lo negativo. Sí, bueno, entiendo que esa encuesta que la realiza la Cámara directamente no tiene esa pregunta, pero sino que mide la expectativa siempre mes a mes, ellos lo hacen mes a mes. Pero la referencia que tenemos es por lo menos la de los centros comerciales. La asociación el año pasado dijo que se logró una recuperación del 80%, o sea, 20% por debajo de las ventas prepandemia y que esperaban que este diciembre se equiparara, se equilibrara. ¿Qué dice Acodeco? Sí, ciertamente los hábitos de consumo en diciembre de los panameños cambian. Se aboca a consumir más productos y servicios que regularmente no se hacen. Es más, yo te puedo decir que ahora en noviembre hay 2 conciertos importantes en donde se van a llenar. Acodeco va a estar presente para ver temas de que sean puntuales y todo, en donde están solados, están vendidos totalmente los 2 boletos. Es increíble. ¿Usted quiere ser voluntario para el concierto? Los 2 conciertos. Negativo. No. Negativo. Bueno, nosotros... Es que se estaba quejando que no había comprado su boleto. Entonces, Bueno, nosotros en la institución pedimos voluntarios para participar e ir a verificar que el concierto inicia a la hora, que los boletos tengan la hora de inicio, que los boletos en taquilla tengan el precio, todas estas situaciones que nosotros vemos. Y si alguien tiene una queja en este concierto por no cumplir con ninguno de esos ítems, ¿qué tiene que hacer? Ahí vamos a estar. Ahí van a estar. Ahí va a estar Acodeco. Sí, don Yo Danilo. tengo 2 preguntitas puntuales, muy puntuales. Garantía. La gente suele comprar en un lugar y hay ocasiones en las que el vendedor le dice, aquí está su garantía, pero nadie le explica al consumidor que la garantía ya no tiene que ver nada con el vendedor. ¿Qué ocurre en ese caso? Mira, nosotros aconsejamos a los consumidores no solamente a solicitar la garantía, sino a ver yo sé que usted se refiere tal vez a algunos electrodomésticos, a algunos talleres de servicio que incluyen en la garantía, que deben estar detallados en el momento de la compra y venta. También le pedimos que los manuales de servicio, los manuales de funcionamiento de los artefactos sean entregados. Este tipo de situaciones las prevemos y le damos educación al consumidor. También hay una situación con la factura. Preservar la factura, preservar la caja del artículo. ¿Y por qué? Porque en Navidad pasa mucho que nosotros compramos un artículo y no es para el consumo inmediato, sino para un regalo de Navidad y no se abre hasta el 25 de diciembre. Entonces, esa situación nosotros la prevemos, le damos los consejos a los consumidores que, por ejemplo, guarden la factura y guarden las cajetas. ¿Y la venta con descuento afecta la garantía? Mire, cuando hay una venta con descuento, primero que todo el agente económico tiene que ser claro y decir cuál es el precio original y cuál es el precio con descuento. Si el descuento es una oferta, tiene que decir cuántos meses y cuánta disposición de producto tiene para esa oferta. Eso es bien importante. Acaba de pasar una situación con algo de eso en un agente económico. Tiene que decir, hasta agotar a existencia, puede decirlo, y tiene que decir, o cuántos productos tiene para esa oferta. Ahora bien, hablamos un poquito del tema confianza, de poner el dinero, como usted decía, pero hay un actor diferente. Fíjese que la preparación de los agentes económicos, hablamos de los negocios formales. Sin embargo, está el negocio virtual. Desde la pandemia cambiaron los hábitos de consumo. Hay gente que ya no va a los restaurantes, prefiere comer en casa. Hay gente que hace sus compras en línea desde el extranjero y también a nivel local lo hace en línea. ¿Cómo estar preparado en ese tema? Y si hay alguna diferencia en el tema de la medición de la confianza. Yo soy muy desconfiado del tema de las redes. Eso yo lo dejo en manos de mi esposa porque cada vez que veo una cosa rara, pero ella es experta en eso, yo no. ¿Ustedes miden eso también? No, la confianza del consumidor lo que mide es la confianza en la economía, la expectativa. La expectativa. Y haciendo referencia nuevamente a la encuesta de la Cámara de Comercio, en el tema de empleomanía, que debe beneficiar las ventas en diciembre, también ellos preguntaron a las empresas si iban a aumentar su planilla para diciembre. Y un 30% dijo que la aumentará, un 60% que estará igual, y el resto, una minoría que disminuirá. Ahora, ese 30% Entonces, suena música en medio de lo que estamos viviendo. No, así es. Ese incremento, aunque sea temporal, va a bajar un poco más el desempleo, que ha ido bajando lentamente, pero eso son más personas con salarios recibiendo ingresos que también pueden participar y reactivar la economía. Entonces, sí, diciembre debe ser un mes
en positivo dentro de los últimos 3 meses que hemos estado abatidos por toda la inestabilidad social que había, la inflación, el tema del combustible, la canasta básica, que también a nivel mundial el petróleo ha ido bajando, la inflación panameña es de las más bajas que hay en la región, y también los fletes ya mundiales han ido bajando. Entonces, todo eso se debe transmitir en mejor accesibilidad en precios a los consumidores en los productos en el país. ¿Ese índice de confianza es igual en el vecindario o cómo andamos respecto al vecindario, los consumidores panameños? ¿Vecindario te refieres a la los región? países en la región? Bueno, no todos los países lo miden. Esto es una metodología internacional que usa más que nada los países desarrollados y Panamá la tiene hace 15 años. Pero dentro del área, entre los que la miden, Panamá tiene un nivel de confianza relativamente promedio. Hay países que obviamente tienen mayores problemas en temas de reactivación, pero en Panamá el caso principal o la desventaja principal ha sido el gran nivel de desempleo que se generó en la pandemia y que hoy en día todavía sigue siendo cerca de un 10%, que es un nivel de desempleo excesivo a lo que estábamos acostumbrados prepandemia, que estábamos en un 4, en un 5. Entonces, definitivamente tenemos una gran cantidad de panameños todavía en el desempleo y también tenemos un nivel de informalidad bastante alto en el país. Entonces, los trabajadores que trabajan de manera informal no tienen todos los beneficios que tiene la ley a un trabajador formal y obviamente eso también genera algo de desconfianza en ellos y tratan de retener un poco más el dinero para protegerse. La mano de la ley, Acodeco, ¿cómo alcanza a ese nuevo agente que está en el mercado que es virtual? Sí, como dice el licenciado Barrios, el tema de la informalidad en pandemia surgió bastante, entonces nosotros, las ventas por internet también, nosotros hemos hecho un convenio con el Ministerio de Comercio, porque es como el ente regente de poner un poquito el orden en la informalidad y nosotros hemos estado intercambiando base de datos con el Ministerio de Comercio para que ese agente económico que está vendiendo, que no tiene dirección, que solamente es una página de internet y que no hay dónde ubicarlo, el Ministerio de Comercio le exija tener un aviso de operaciones que va a permitir a que se incluya a la formalidad y que también va a permitir que el consumidor cuando tenga una queja sepa dónde ir y dónde nosotros podemos ir allá, ponerle el edicto, citarlos para poder iniciar un proceso administrativo. Este es un mes de mucha especulación, también los precios de los alimentos se disparan, etcétera. ¿Qué guía, qué orientación le deja usted al consumidor en un mes que esto es normal y usual? Siempre hay que comparar precios, Hugo. Siempre tenemos que comparar precios. Yo sé que muchas veces no le gusta esto que al consumidor que uno se los diga como autoridad, pero nosotros tenemos que ajustarnos hasta donde nuestro bolsillo llega. Nosotros tenemos que buscar sustitutos y buscar formas de consumir responsablemente. Como ayer tenía una reunión nosotros de trabajo de lo que vamos a hacer en diciembre y me dice alguien del equipo como broma, dice que bueno, licenciado, ya yo comencé a meter en el congelador los guandú. Entonces, claro, porque estamos en el mes de noviembre y lo está comprando a $3 la libra. Eso es inteligente porque él sabe que en diciembre va a haber a $7 y $8 la libra de guandú. El mes pasado se compraba a $2 todavía, lo cual es buena noticia. Todavía hay que prepararse. Puede. Si el municipio no sabía que había Navidad y comenzó a correr faltando 2 meses, sí. Yo espero que a usted no le haya pasado lo mismo. Yo creo que el resto de los mortales sabemos que se celebra en diciembre. Gracias a los dos por habernos acompañado toda esta orientación y toda esta información. Nosotros hacemos un alto. Vamos a hablar sobre enfermedades emergentes. ¿Sabe que hay enfermedades que están reemergiendo? Algunas que brillaban por la ausencia de nuestro panorama. ¿Por qué? Igualmente, ¿qué está pasando con viruela del mono? ¿Qué está pasando con esta sexta ola COVID y demás? Estará con nosotros el doctor Xavier Sáenz Llorens en breve. Hablemos un poquito del tema salud. Estamos en sexta ola, doctor. Bienvenido. Hola. Xavier Sáenz Llorens. Sexta ola COVID. ¿Qué diferencia esta ola versus una segunda ola, por ponerle un ejemplo? Una tercera ola. ¿Será más larga, será más corta? ¿Qué incidencia tendrá en una población que tiene el nivel de vacunación que tenemos los panameños? Lo has dicho bien, ¿no? Es una ola con un nivel de inmunidad poblacional altísimo, tanto por infección natural como por vacunación. Entonces es completamente distinta, ¿no? Y además, todo el mundo sabe ya las medidas de protección personal, ¿no? Mascarilla, evitar espacios cerrados, evitar aglomeraciones.
cosa que en las primeras olas había mucho desconocimiento por la incertidumbre de un nuevo microbio, ¿no? Pero ya estamos en una situación bien distinta. De hecho, los datos en Europa, Estados Unidos, en África, apuntan a que son olas con muchas infecciones, pero con una disociación entre lo que es hospitalización y muerte, afortunadamente, ¿no? Precisamente en gran parte por la inmunidad poblacional. Fíjese que yo siempre cito la segunda ola porque yo vivo a una cuadra de un hospital y me acuerdo que en esa segunda ola hubo una ocasión que yo tardé 45 minutos en llegar a mi casa. Entonces, ¿qué diferencia una ola de COVID sin vacunas versus una ola de COVID en la que uno siente cierto nivel de tranquilidad? Sin embargo, usted dice, todos conocemos las medidas, pero hay un pequeño grupo que sigue negando las medidas de seguridad, que exista COVID y que las vacunas sirvan y qué sé yo. ¿Qué le diría usted a quienes creen en ese grupo? Fíjese que no le digo al grupo, a quienes creen en esa información. Bueno, que se pueden arrepentir, ¿no? Porque de hecho nosotros lo vemos en los hospitales. Madres que después se arrepienten de que no vacunaron a sus niños. Y no solamente estamos hablando de COVID, sino estamos hablando de vacunación contra otras infecciones. Y es lamentable, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, después de los padres y los abuelos, los pediatras son los que más velan por el bienestar de los niños. Entonces, yo creo que esa es una voz autorizada, ¿no? Si un pediatra le dice a un padre de familia, esta vacuna es segura y le puede representar la vida a su hijo, o por lo menos evitar que se hospitalice o evitar complicaciones, yo creo que es importante tomarla en cuenta, ¿no? Lo vivimos en los hospitales diariamente, ¿no? Y de hecho ahora tenemos recientemente, ayer, un brote de sarampión en Ohio, de 18 niños no vacunados, de sarampión. Sarampión. Una enfermedad fácilmente prevenible por vacunación, y esa enfermedad puede ser letal en niños pequeños. O sea que estamos extrapolando el temor sembrado respecto a la vacuna o la vacuna a otras enfermedades. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Y eso está pasando en Panamá también? También está pasando en Panamá. Han disminuido las coberturas de vacunación contra otras enfermedades infecciosas. Por ejemplo, sarampión, neumococo, meningitis por hemófilu, tosferina, polio incluso, y hemos tenido casos de polio en Nueva York y casos de polio en Israel, ha habido brotes de polio también en Asia, en África. En cualquier momento nosotros pudiéramos tener el retorno o la reemergencia de enfermedades infecciosas que ya las teníamos controladas, ¿no? Y eso es una preocupación realmente bien importante. Y que lo que marcaba la diferencia era una vacuna que ya era parte de nuestra costumbre y nuestras tradiciones, por decirlo de alguna forma. Por supuesto. Don Danilo. Doctor, pobreza y salud están íntimamente asociadas. O pobreza y falta de salud o decadencia de salud están íntimamente asociadas. ¿Qué enfermedades ha podido usted ver, sobre todo en el ámbito donde usted trabaja, que es la franja de niños, en donde usted pueda decir, estos indicadores sociales de pobreza lo hemos visto asociados a estas enfermedades o hemos mejorado en ese sentido? Yo creo que casi todas las enfermedades, no solamente las infecciosas, están relacionadas de alguna manera a la pobreza, en el sentido de que las personas con escasos recursos no son atendidas con la celeridad que deberían ser atendidas, o por falta de educación no recurren a los servicios médicos de forma oportuna. Y que además con la pobreza viene la desnutrición y viene el descontrol de muchas enfermedades crónicas, y eso lógicamente pues incide en la morbilidad y en la mortalidad, ¿no? de muchas enfermedades, ¿no? Así que la pobreza es parte de eso que se llama la sindemia, que son los determinantes sociales de las enfermedades, ¿no? Y la pobreza realmente es una de ellas. De hecho, siempre se ha dicho que la vacunación o las estrategias de salud pública son las mejores inversiones para reducir la pobreza, porque hacen equitativa la salud en las poblaciones, ¿no? Entonces, vacunando a todos y no solamente a un sector es la mejor forma de que los niños con escasos recursos puedan tener una vida productiva, pueden ir a la escuela y mejorar evidentemente la educación, ¿no? ¿Han disminuido las enfermedades gastrointestinales? Bueno, durante las restricciones pandémicas hubo una disminución de muchas enfermedades infecciosas. Los microbios se ahuyentaron o dejaron de circular precisamente por la mascarilla, por evitar las aglomeraciones, por lugares ventilados, por el lavado de manos, en el caso de las enfermedades gastrointestinales. Y hemos visto que ahora están regresando todas, pero regresando todas al mismo tiempo. Son emergentes. Cuando antes era escalonada. Uno decía, por ejemplo, el metaneumovirus circula en abril. La influenza empieza en mayo, junio, julio.
El virus respiratorio sincicial es de octubre, noviembre. Bueno, ahora todos esos virus Solo están paquete. circulando de forma simultánea. En el Hospital del Niño lo estamos viendo, por ejemplo. Ahora tenemos metaneumovirus, parainfluenza, adenovirus, COVID, influenza, y tenemos un brote de parainfluenza en este momento, ¿no? Todo junto. Entonces, lógicamente, eso satura la demanda hospitalaria y hace que la salud pública se afecte. Esto cambia entonces, o debería cambiar las estrategias de salud pública, porque precisamente se comenzaba la vacuna de la influenza 1 o 2 meses antes de esa temporada de influenza y así sucesivamente. Viniendo todas juntas, ¿cuál sería la estrategia entonces? Bueno, desafortunadamente solamente la influenza y el COVID tienen vacuna. Los otros virus respiratorios no tienen vacuna. Tampoco es que sean más agresivos, son menos agresivos afortunadamente, ¿no? Pero causan mucha morbilidad, mucha pérdida Pero hay medidas preventivas. de educación, de asistencia a las escuelas, de asistencia laboral. Pero hay medidas preventivas que son todas las que, fuera de la vacunación, todas las que se saben para el COVID, ¿no? Entonces, pero lo ideal es vacunarse, con estas infecciones respiratorias, influenza y COVID, lo ideal es vacunarse antes de que venga la ola. En influenza nosotros lo sabemos porque usualmente es en la temporada lluviosa y en los países fríos es en el invierno. COVID todavía no se ha establecido como para uno decir que esta es la temporada de COVID. Lo más seguro es que a lo mejor en el futuro va a ser como la influenza, muy parecido, ¿no? Pero lo ideal es vacunarse antes para precisamente tener una buena cantidad de inmunidad antes de que venga la ola de estas infecciones, ¿no? Y yo espero que en el futuro uno pueda predecir las dos y entonces, lógicamente, vacunarse contra las dos y mejorar, ¿no? Y prevenir enfermedades. Lamentablemente, doctor, hay personas que no manejaban la información de que la principal causa de muerte en Panamá son los padecimientos cardiovasculares. Y tristemente eso fue aprovechado por algunos para cada vez que alguien moría por un problema cardiovascular decir, mira, es la vacuna. Entonces, para ir a las cifras, yo quisiera saber, que le dejara claro a la población, si previo a la vacuna y posterior a la vacuna hemos tenido alguna variante en cuanto a la incidencia de muertes por enfermedades cardiovasculares. Los análisis que se han hecho es que no tiene nada que ver con la vacunación. O sea que previo a la vacuna y después de la vacuna, lo que ha habido es una disminución de muchas complicaciones cardiovasculares, precisamente porque las vacunas han prevenido el COVID. Y lo que sí se ha visto, y hay varios análisis extensos en la literatura, de gente que sufrió el COVID en el 2020 o que sufrió el COVID en el 2021 cuando no había vacuna, y en el año siguiente han tenido un aumento de infartos, de problemas cardiovasculares, de problemas de trombosis, de accidentes cerebrovasculares, de problemas mentales, por el COVID, no por la vacuna. Entonces, ya hay también datos de que la vacunación hace que todas esas enfermedades que aparecen post-COVID o el síndrome ese de COVID prolongado se atenúe o disminuya considerablemente por la vacunación. Y si uno se remonta, por ejemplo, a los registros históricos de la gripe pandémica del 18, esa mal llamada española, también 2-3 años después de esa influenza, y no había vacuna en esos tiempos, hubo un aumento de todos estos problemas cardiovasculares y renales y de coágulos, etcétera, ¿no? Doctor, ¿qué incidencia puede tener en la prolongación o acortamiento de esta ola lo que viviremos en estos días? Estamos en Mundial, habrá mucha reunión en Mundial, disfrutando los partidos. Vendrá diciembre, también la aglomeración en centros comerciales y demás. ¿Qué papel jugarán esas aglomeraciones en la prolongación o acortamiento de esta ola y qué recomendaciones da? Es que tú lo has dicho muy bien, porque la conducta humana es la que causa que haya olas. Por ejemplo, tradicionalmente la influenza o la gripe ocurre en países fríos en el invierno y acá en la temporada lluviosa. ¿Qué pasa en la temporada lluviosa en el invierno? La gente tiende a aglomerarse porque no hay tanta actividad en la calle por el frío o por la lluvia. Y esa aglomeración es lo que conduce a que haya brotes de estas enfermedades infecciosas, ¿no? Así que con cualquier actividad multitudinaria donde haya aglomeración, el microbio se transmite mucho más fácilmente entre seres humanos, ¿no? Lógicamente también influye el clima, ¿no? Porque en la humedad y en el frío los microbios tienden a permanecer en el ambiente por más tiempo, ¿no? Pero ahí tiene que ver la aglomeración, básicamente. Eso significa, doctor, que tomando en cuenta que en Panamá tenemos 5 meses al hilo de jolgorio, pues tenemos fiestas patrias, Navidad, enero con la fiesta de Año Nuevo, más arrancan todas las ferias del interior, carnavales y Semana Santa. Entonces, nuestro riesgo sanitario, tendríamos que decir, llega al pico
porque lo que va a sobrar es acumulación de gente. Por supuesto, por supuesto. Así que lo vamos a ver, ¿no? Eso recuerda, sí, que si no me equivoco, el año pasado, para el Día de la Madre, hubo un pico, un disparo de casos de COVID. También. Y lo hemos visto ahora para Fiestas Patrias. De hecho, este aumento se cree que tiene que ver mucho con las aglomeraciones de Fiestas Patrias, los desfiles patrios, más los nuevos sublinajes que están circulando de la variante, ¿no? De Omicron. Más que mucha gente ya tiene 6 meses o más de haberse puesto la última vacuna o de haber sufrido COVID. Entonces ya la inmunidad poblacional estaba un poco más baja que hace 6 meses, cuando recientemente la gente se estaba poniendo sus vacunas o sus refuerzos. ¿Con qué periodicidad se debe vacunar entonces? Bueno, eso todavía no lo sabemos, pero lo que se cree es que eventualmente va a ser una vacunación al año, un refuerzo al año, como la gripe. Cuando el COVID encuentre su nicho ecológico para tener un patrón endémico, y muy probablemente va a ser similar a la influenza, lo ideal es que uno se ponga un refuerzo antes de que venga la temporada de influenza o antes de que venga la temporada de COVID, ¿no? En el 2023, 2024, a lo mejor yo creo que vamos a estar en condiciones ya de predecir eso, ¿no? Los registros, doctor, de esta sexta ola que nos dicen, ha aumentado la hospitalización, pero de esos hospitalizados, ¿cómo anda el cuadro de vacunas? Bueno, esa información del ministerio lamentablemente no la tenemos pública, ¿no? Pero la información extraoficial que yo tengo es que la mayoría de los que se hospitalizan o los que desafortunadamente fallecen, que ahora son muy pocos afortunadamente, son gente o que es de mucha edad, arriba de 65, 70, 80 años, o que tiene comorbilidades importantes, obesidad, diabetes, cáncer, etc. O que no tiene un esquema completo de vacunación. Esos son básicamente los que se complican, ¿no? Entonces, si uno tuviera un buen esquema de vacunación y además utiliza las otras medidas de protección, mascarilla, evitar aglomeraciones, distancia, lugares ventilados, uno tiene una forma también de protegerse aún más, ¿no? Doctor, una de las cosas que me gusta de conversar con usted es su franqueza. Hay cosas que usted dice que son muy duras, pero es que los temas de salud tienen que ser manejados con ese nivel de sinceridad. Estamos viendo el tema de la viruela símica y me llama la atención la publicidad del Ministerio de Salud porque habla de todas las formas de contagio, pero no de la principal. Y hay cosas que podrían resultarnos incómodas, pero si es la realidad, yo creo que para cuidar a esos grupos, con más razón, se les debe hablar directamente. Tampoco es para señalar a un grupo por X, Y, Z comportamiento, eso es otra cosa. No. Yo quisiera que en ese sentido usted me evaluara esa orientación y que con franqueza nos dijera cuál es el principal riesgo de contagio o cuáles son los principales grupos de contagio, de riesgo de contagio de la viruela símica. En salud pública la transparencia es fundamental. De hecho, se llama salud pública. Entonces la gente tiene que estar informada de cuáles son las conductas de riesgo. Y evitar hablar de esas conductas de riesgo es una forma de discriminar. Entonces, en salud nosotros no hacemos ni juicios de valor, ni estigmatizamos por cuestiones morales. Cada quien tiene su proyecto de vida y es libre de ejercerlo. Pero sí es importante hablar de las conductas de riesgo porque modificando las conductas de riesgo es donde se pueden prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces, la viruela símica, al menos fuera del África, está básicamente aconteciendo en hombres que tienen sexo con hombres. Y esa es una realidad que no la podemos ocultar. Sucedió igual con el VIH en los 80, que hubo mucha estigmatización, que la gente no hablaba de esas conductas de riesgo y se propagó de una manera espectacular el VIH, el SIDA, ¿no? Igual lo que queremos evitar es eso precisamente ahora. Entonces, si la gente no habla de esto, la persona afectada tiene temor a revelar sus contactos. Y si no revela sus contactos, no hay manera de intervenir y de cortar la cadena de transmisión, ¿no? Entonces, estimulando a que no haya estigmatización, que no haya discriminación, que se hable con la claridad, hace que la persona afectada revele sus contactos al Ministerio de Salud y uno puede intervenir con una vacuna en los primeros días de contacto y evitar que se siga propagando la enfermedad, ¿no? Sí, efectivamente. Se entiende que la información al público es vital para poder cortar la cadena de transmisión. Ahora bien, ¿qué hay con respecto a grupos poblacionales que están en riesgo para otras morbilidades, pero que están fuera del alcance de la información directa? Me refiero a adolescentes, preadolescentes, niños. ¿Podríamos decir que Panamá tiene una política de información de naturaleza sanitaria para que la gente esté pendiente de los riesgos que estos grupos poblacionales que dependen de otros grupos disminuyan?
Tradicionalmente la salud pública en Panamá y en Latinoamérica, o sea, no es una cosa panameña, se ha manejado de forma reactiva, no de una forma preventiva, proactiva. Siempre se ha enfocado mucho la atención de salud en atención y no en prevención, ¿no? Entonces esa es una falta que hemos tenido. Aquí hay falta de campañas sistemáticas, constantes, diarias, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades a todos los grupos de población, incluyendo en las escuelas. Tú hablas de adolescentes y escolares. Bueno, la falta de educación sexual ya es una forma de evitar que estos jóvenes estén bien informados, ¿no? de los riesgos que hay, ¿no? Entonces, deberíamos tener una campaña de promoción de salud diaria, constante, en todos los medios de comunicación, en todas las comunidades, en las escuelas, sobre distintas enfermedades infecciosas y cómo prevenirlas. Doctor, para concluir, quiero 2 reflexiones rapiditas. 1, ¿usted se siente en un país seguro o en un país inseguro? Bueno, hay mucha inseguridad en estos momentos. El nivel de inseguridad yo creo que ha aumentado. El tema Caja de Seguro Social IBM, el hecho de que no nos sentemos a conversar, ¿cómo lo vamos a pagar desde su punto de vista? Sin lugar a dudas, cuanto más se dilate, cuanto más demoremos en fomentar las soluciones, más difícil va a ser incluso las medidas que se vayan a tomar en el futuro. Gracias por acompañarnos, el doctor Xavier Sáenz Llorens. Nosotros vamos a una pausa y esos son 2 temas que están en agenda. En breve lo estamos abordando aquí en Debate Abierto. El IBM, que no nos decidimos a sentarnos a conversar, que es lo más difícil para nosotros, parece sentarnos a conversar, imagínense encontrar la solución. Y el tema seguridad, ¿nos sentimos en un país seguro o inseguro? Esos temas están en la agenda para el día de hoy. En breve aquí en Debate Abierto. Seguimos varados en el tema Caja de Seguro Social y aquí hacíamos memoria con nuestros invitados. Nelva Reyes, buen día, bienvenida. Buenos días, gracias, Hugo. Doctor Villalaz, bienvenido, buen día. Buenos días. Hacíamos memoria, don Danilo, que ya estamos por cantarle el cumpleaños y no feliz a este largo recreo de no sentarnos a dialogar respecto al tema Caja de Seguro Social. ¿Cuánto nos va a salir costando esta actitud de no sentarnos a conversar? Es que yo creo que no es si se sienta uno o no se sienta, Hugo, porque hay dos. Primero, buenos días a los televidentes. Venga, claro. No. Porque hay 2 cosas. Hay una posición del sector empresarial y por eso nosotros hemos planteado que los que tienen que estar en la mesa del diálogo son 5 los componentes que tenemos que ver directamente con lo del seguro, que son los trabajadores, el sector empresarial, el gobierno, los jubilados y pensionados y también los trabajadores de la salud, ¿no? Pero fíjese que todo comienza por el principio. ¿Tenemos que sentarnos a conversar? Claro, eso hay que sentarse a conversar. Pero lo que no eso no lo negamos. Pero lo que hay un problema es en la toma de decisiones, cómo se va a tomar esas decisiones. Si es por consenso o es por mayoría. Porque allí eso fue lo que pasó en el 2005, se fue por mayoría y ahí tenemos la ley 51, que ha sido un rotundo fracaso y que no ha salvado para nada la Caja del Seguro Social, Hugo. Incluso con el pilar ese de las cuentas individuales, Hugo, ha ido peor que cuando estábamos con el sistema solidario. Por eso nosotros y nosotras somos de la posición desde la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, desde el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, nosotros mantenemos la vuelta al sistema solidario, como ya lo han hecho 13 países que estuvieron con cuentas individuales y han regresado al sistema solidario. Sea la vuelta al sistema solidario, sea crearnos un nuevo sistema, sea hacer algo innovador que nadie en el mundo ha hecho, tenemos que sentarnos a dialogar. Claro. Antes del 2 va el 1, ¿o no, señor Villalaz? Bueno, sí, buenos días a todos los presentes aquí en Debate Abierto. Sí, creo que efectivamente se requiere establecer un diálogo real, verdadero, no un diálogo de sordos, ni un diálogo donde no se escuchan las partes, ni se busca avenir momentos o puntos de coincidencia, y creo que es la base de todo diálogo. Yo pensé de pronto cuando el gobierno hizo el intento o el escarceo de buscar a la OIT para buscar un elemento de referencia para, como quien dice, enriquecer lo que podía ser el debate, el diálogo, observo que el gobierno ni siquiera le hizo caso a lo que la OIT le recomendó, que muchas de las cosas que se pudieran implementar pudieran haber avanzado en cuanto a la situación de diálogo, pero ¿qué pasa? El gobierno
no se atreve a dar pasos adelante porque el gobierno es un no ratificador del convenio 102 de la OIT de Seguridad Social. Y mientras el país no haga esa ratificación, Panamá es de los 4 países en América Latina que no avanzan en materia de seguridad social porque la OIT plantea en ese convenio 102 la situación de universalidad y solidaridad. El tema ese de cuentas individuales no está en la agenda de la OIT porque no es referencia para los sistemas de seguridad social modernos. Eso valía en la década de los 80 del siglo pasado, pero ya en esta época ese sistema está desfasado. Más allá de ser signatario o no, lo que ha quedado en esta mesa en evidencia por parte de los propios voceros del gobierno es que no tienen el capital político. Eso lo han dicho aquí, voceros de gobierno. El punto es, ¿el costo político mayor está en no conversar o en conversar y buscar una solución? Porque la solución va a ser difícil. Entonces, ¿qué nos costará más? ¿Cuál será el mayor? Vamos a mirarlo desde el punto de vista de ellos en este momento. ¿El costo político será mayor al no hacer nada? ¿Será mayor al tomar alguna decisión? ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me parece que el costo político, obviamente, ellos no quieren asumir un compromiso de siquiera sentarse, pero con una posición respetuosa, no imponiendo nada, sino que las partes que están sean las que decidan. Entonces el gobierno no está dispuesto, me parece, a eso. El costo político, bueno, bien, ya mire, todo el tiempo que había, desde cuando se inició el gobierno, había que tomar algún tipo de decisión porque había el fracaso de la Ley 51. Y ellos no lo asumieron al inicio, sino que después lo asumen y vienen imponiendo cosas. Entonces, el gobierno y la empresa privada tienen la misma posición. Y ahí estriba también el problema. Nosotros creemos, y por eso sí consideramos claro que estamos dispuestos a negociar, Hugo, y a ver qué es lo que podemos avanzar, pero con respeto y que las decisiones sean tomadas en cuenta. ¿Por qué, Hugo? Yo me retiré de la mesa del diálogo, o yo en nombre de CONATO, porque no tomaron en cuenta ninguna de los puntos que nosotros habíamos planteado. Ninguno. Entonces, ¿qué haces tú ahí si no se va a tomar en cuenta nada? Los trabajadores somos una parte, un pilar fundamental. Es una pata de esta mesa que puede tener 4 patas. Es una pata fundamental. Entonces, tienes que tomar en cuenta las posiciones de los trabajadores. Si no las tomas, estamos muy mal, ¿no? Fíjese que cuando yo escucho que el gobierno y el sector empresarial tienen la misma posición, yo debo discrepar por una razón sencilla. El gobierno convocó a este diálogo diciendo no medidas paramétricas. Fíjese, no medidas paramétricas, que me parece una imposición o me parece que por lo menos condiciona un diálogo. Yo si voy a un diálogo puedo tener una posición, pero lo que no puedo es llegar y decir esto no es posible. Hay que abrirse a todas las posibilidades, siendo práctico, mi posición como Hugo Famanía. Pero ese diálogo comenzó con esa imposición, no medidas paramétricas. ¿O yo estoy equivocado? No, sí, efectivamente el presidente Cortizo hizo ese señalamiento. Sin embargo, yo siento que los llamados facilitadores o las personas que sirvieron como mediadores para sentar a las partes, a mi juicio no cumplieron ni han cumplido el papel relevante en ese sentido porque han dejado una situación que, hablando de buen panameño, se ha quedado como un agua de masa, o sea, una situación de indefinición, no concretar cosas. Entonces, a mí me parece que tú puedes recibir todas las propuestas del sector privado, del sector de los trabajadores, de las tuyas también que tú tengas y enriquece esa discusión, pero esos mediadores que ha puesto el gobierno, el Seguro Social, ha sido muy pobre. Entonces, el fracaso del diálogo está sujeto, a mi juicio, a que los supuestos propiciadores de acercar o avenir a las partes no han cumplido el rol que debían haber cumplido. Entonces, eso evidentemente ya trastoca la posibilidad de acercar puntos, o si no acercar puntos, por lo menos escuchar las distintas propuestas y decir, mira, aquí hay estas 3 o 2 soluciones, vamos a coger esta, pues, pero no sé. Don Danilo. Cuando al principio el doctor Villalaba hablaba de cómo había sido el diálogo, recuerdo un lugar donde yo estuve, ¿no? Ajá. En el desayuno se sentaban 2, que no era que eran totalmente sordos, ¿no? Sino que tenían cierta disminución, y uno le decía, buenos días, el otro contestaba, no, a mí no me gustan los espías, y el otro le contestaba, sí, la que se murió fue mi tía. Entonces, y ahí se iban a lo largo, y esto es lo que creo que está ocurriendo. Aquí la dinámica ha sido la descalificación, porque las partes se sientan a decir,
yo no quiero que esto pase. Y si pasa, pues no cuenten conmigo. Y llegamos a la llegada, paga la redundancia, llegamos a la llegada de la OIT y la llegada de la OIT no ha causado un voto de confianza de varios de los actores. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién los actores le van a creer? ¿A quién le van a creer los obreros? ¿A quién le va a creer el gobierno? ¿A qué santo, de qué santo hay que aferrarse para un milagro aquí? Es que a mí me parece, Danilo, que hay varias cosas. Una, la OIT ha hecho el informe y hay tres elementos o dos elementos fundamentales que nos parecen muy valiosos. Uno, ha reconocido que hay una evasión del fisco y esa evasión es muy alta. Son 6.000 millones de balboas, que eso no lo podemos seguir sosteniendo y que eso sí podría ser un punto para lo de la Caja del Seguro Social, porque se plantea en el plano económico. Lo segundo es la brecha que hay en relación a la equidad que debe existir y que no existe dentro de lo de la Caja del Seguro Social en relación a las mujeres. En tercer lugar, hay algunas cosas que nosotros desde CONATO consideramos importantes y ojalá que la OIT pueda hacerlo, y es una conversación con los asesores económicos, lo que hace o dice la OIT en el documento que ellos han presentado. Eso es una cosa. Lo segundo, ¿cómo hacerlo? Por eso nosotros planteamos los cinco sectores fundamentales que deben estar. Es cierto, el gobierno y la empresa privada están en un solo cuestión, pero si partimos de buscar una forma en la cual haya un consenso con los puntos fundamentales de la Caja del Seguro Social, y tenemos que partir, no podemos hacer un retroceso a 1940, tenemos que avanzar en el sentido de que la seguridad social tiene tres elementos que son muy importantes, que es la atención al asegurado clínicamente, que es los riesgos profesionales y es la parte de las pensiones que debe de percibir la persona cuando llega a X edad, ¿no? Pero eso es lo que nosotros y el gobierno, el Estado como tal, establecido constitucionalmente, tiene que velar. Tiene que velar porque eso se dé, y eso se da estableciendo, hemos visto 17 años con la cuestión de las medidas individuales, y eso no ha funcionado. Al contrario, estamos peor que en el 2005, como ellos decían, como decía el sector empresarial. Ahora bien, no podemos ir, Hugo, no podemos ir a cuentas individuales, profundizar eso y que todo lo que usted se le deposite vaya a cuentas individuales. Ellos lo han señalado en los tres pilares. Nosotros, los trabajadores, tenemos que estar muy claros en esto. La seguridad social en este país es como la columna vertebral de un ser humano, y por eso tenemos que salir a defender el sistema solidario, la forma solidaria para los trabajadores y trabajadoras. Miren, el Fondo Monetario, nada más un segundito, sí. Hugo, el Fondo Monetario Internacional en el 2005 dijo que si se iban a las cuentas individuales, usted iba a recibir como cuenta individual el 25% cuando se jubilaba. Entonces, eso no lo queremos jóvenes que nos están viendo, no lo queremos para ustedes. Ustedes tienen que asumir una responsabilidad en esto. Tenemos que luchar porque sea un sistema solidario. Pero fíjese que los jóvenes ni siquiera están interesados en este tema. Ya las cifras lo dicen, porque no están viendo en el Seguro Social una respuesta a sus aspiraciones. Por eso vuelvo a el tema que planteó hace un rato el señor Villalaz, y él decía, hay responsabilidad en las figuras que han jugado el papel de mediador. ¿Quién sería el mediador para que al final pudiéramos sentarnos y, como dice doña Nelva, así, defender cada uno su posición, pero en una mesa de diálogo? Conversemos, que es lo que estamos empujando aquí en Debate Abierto desde hace semanas, porque si no conversamos, estamos en el aire. ¿Quién sería un mediador que podría jugar ese papel, que dejaría tranquilo, le generaría confianza al sector obrero, que le generaría confianza al gobierno, que le generaría confianza al sector privado, y de pronto le resultará atractivo a los jóvenes que aquí se han sentado y han dicho, ¿sabes qué? Esto del Seguro Social a los jóvenes como que no nos llama la atención, yo estoy por lo mío y esta no es la salida, que me están tratando de vender los que ya pasaron por ahí?
Bueno, Hugo, más fácil es saber quién va a ganar el Mundial de Qatar que eso que tú has planteado del mediador del Seguro Social, porque honestamente la situación planteada tú la ves en el otro diálogo que también se ha trastocado por ahí sobre la figura del mediador y que precisamente la no ubicación de esa figura ha dejado en un impasse o en un limbo lo que era la continuación de ese diálogo que se inició en Penonomé. Entonces, es muy difícil poder ubicar como una persona aséptica o no sé, una persona así muy potable, no sé. Muy potable, porque no sabría decirte si es una persona o sería un grupo de mediadores o de personas que concilien los puntos que ahora mismo son divergentes o radicalmente opuestos de las partes. Pero por eso te digo, me frustra un poco saber que el Seguro Social no ha jugado el rol que tenía que haber jugado y su junta directiva tampoco ha jugado un papel que debía ser, precisamente porque tienen la representación de todos los sectores, haber sido un puente de entendimiento para que ese diálogo avanzara. Porque al final eso es lo que se necesita, un puente de entendimiento. Nadie aquí se puede llevar rabo y oreja, pero sí podemos encontrar una salida que sea ganar, ganar para todos. Así es. Don Danilo. Hay conciencia de las partes de que todas tienen que perder algo Para poder ganar. para poder ganar. Por ¿Hay conciencia de eso? supuesto. Bueno, yo pienso que en el sector nuestro, el sector de los trabajadores, claro que hay, pero hay cosas que son de principio que ahí no podemos ceder. Por ejemplo, la vuelta al sistema solidario. Eso no lo podemos porque es fundamental. Y yo quería decirle una cuestión, Hugo. Sí, Hugo, lamentablemente la juventud está un poco, diríamos, divorciada de lo que va a ser la necesidad que implica la caja del Seguro Social. Porque quizás todos los jóvenes hoy piensen que, bueno, más adelante, uno lo pensaba cuando era joven también, ¿no? Eso ya debía de solventarse cuando yo esté viejo. Pero tienen que tener claro, jóvenes, que hay que prepararse para el futuro, para el presente, pero también para el futuro. Y aun cuando ustedes tengan un salario bueno hoy, pueda que lo tengan, o pueda que hoy no necesiten porque no se enferman, pero ninguno, y le puedo decir que quizás el 85 o 90% de los jóvenes que hoy piensan así, cuando llegan a las juventudes acumuladas, a las que yo le digo, ellos no van a lograr atenderse en una clínica privada. Me gusta ese piropo. Ah, sí, porque, sí. Claro. Me gusta ese piropo. Muy bien, porque me encantó. No alcanza su salario, lo que van a devengar no les va a alcanzar para atenderse en una clínica privada. Hoy no nos alcanza. Hoy a todos los que estamos en este país no podemos ir a una clínica privada porque es muy costoso. Ahora, es que esa dinámica de la juventud no obedece solamente al hecho que todos hemos vivido de pensar, oye, es que la vejez está ya lejos en el horizonte, sí, claro, sino que su dinámica de subsistencia es distinta. Ellos no están viendo la relación laboral 8 horas como tal vez lo veía mi generación o lo veía la suya. Lo ven bajo una dinámica diferente. Entonces, esa juventud no la hemos podido sumar a esta discusión y es importante que lo hagamos. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado a los dos. Ya se acabaron los 20 minutos. Este es un tema para seguir conversando. Necesitamos una hora, Hugo, Sí, por favor. E insisto, para poder hablar de soluciones tenemos mínimo que sentarnos a conversar. Este país nació del diálogo de dos grupos que se estaban matando en el campo de batalla. No es que discutían, se mataban en el campo de batalla y nos dieron república. No es posible que a estas alturas nosotros nos podamos seguir por el mismo trecho, sentarnos a conversar y decidir finalmente qué vamos a hacer con este paciente, que ya sabemos el día y la hora en que se nos muere. Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ustedes. ¿Ustedes se sienten en un país seguro o inseguro? Inseguro, también inseguro. Vamos a hablar del tema en breve, aquí en Debate Abierto. ¿Cómo no? Seguridad en segundos. Seguridad o inseguridad, ¿en qué estado estamos viviendo? ¿En qué estado se siente usted? Ya nuestros invitados anteriores, usted sabe. ¿Tú has ido haciendo una encuesta? Sí, ya más o menos, ¿no? Pero la verdad es que cada uno es dueño de su miedo, esa es la realidad. Claro. Pero también la realidad es lo que estamos viendo todos los días. Mire, un resumen rapidito de esta semana. Asesinato de policía en Panamá Viejo.
Incursión de asaltantes a Avícola Atenas, allá en Chiriquí. Eso fue como al estilo del viejo oeste. Disparos contra un metrobús en marcha desde un carro. Detienen a docente por actos libidinosos. Sicario asesina a padre e hija en Tocumen mientras dormían. Esta es una semana para el olvido o una semana de aprendizaje también de qué hacer. No sé cómo lo querrán ver. Nuestros invitados son para este segmento Irving Muñoz, Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía, y Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad. Buen día a los dos y gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué lectura tiene usted esta semana, señor Aguilera? Bueno, yo creo que es un reflejo del deterioro de los sistemas represivos y preventivos que debe implementar el Ministerio de Seguridad y el resto del aparato estatal para controlar el fenómeno del delito. ¿Su lectura, señor Muñoz? Bueno, es la mala aplicación que venimos acumulando de la falta de una política de verdad de seguridad. No existe una política. Las políticas se caracterizan porque son sostenidas en el tiempo y la experiencia nos dice a nosotros que nuestro país se refunda cada 5 años. Entonces, esta interrupción no nos permite a nosotros avanzar, sino que retrocedemos y volvemos a comenzar. Es más, cuando nos dicen que cada 5 años, yo digo, no, con cada cambio de ministro de Seguridad viene un nuevo librito. Sí. Es la impresión que yo tengo. Sí. Porque de inmediato uno se da cuenta en la calle que la escoba comienza a barrer en una dirección contraria a la que tenía el ministro que acaba de salir. O sea, no hay ni siquiera que esperar cada 5 años, señor Aguilera. Sí, y lo más preocupante es el empleo. ¿Cómo afecta la inseguridad al empleo? Porque recuerda que las multinacionales invierten en Panamá de acuerdo con una serie de parámetros. Uno de ellos es el estándar de los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando ese estándar no se cumple, entonces las multinacionales empiezan a mirar en otra dirección otros países que ofrecen situaciones de seguridad mucho mejor. Por ejemplo, Intel, Amazon y Boeing, durante la pandemia, establecieron nuevas unidades de negocio en Costa Rica, lo que representa cerca de 3.000 a 4.000 empleos. Y sin embargo, le han dado la espalda a una Panamá bañada de sangre y de balaceras. ¿Coincide usted con eso? Yo le agrego a los comentarios del licenciado Aguilera que también es que incorporar el componente corrupción. Componente corrupción yo creo que es peor que hablar de la inseguridad. De la corrupción parten muchas, son partes de los hechos que promueven esos estados de inseguridad. Gente que debe ser condenada, no es condenada, gente que tiene que presentarse ante las autoridades. Eso es parte de la gran problemática. Y si no vienen estas empresas transnacionales, porque algo no estamos haciendo bien, que no creo que sea problema de inseguridad. Fíjese que usted plantea sabiamente el tema corrupción y usted también con sabiduría el tema empleo. Pero fíjese que se nos queda lo principal en el tintero, la vida humana, que es lo que el panameño siente en riesgo cuando sale a las calles. Se lo pongo sobre la mesa a los dos. Y hay un índice que mide eso, que es el índice de victimización, que es una encuesta que se hace cada cierto tiempo con la supervisión de la Cámara de Comercio. Y en efecto, lo que indica esa encuesta es que el panameño no se siente seguro. Yo hace unos días te comentaba que un sitio en el cual se radicó mi familia hace varias generaciones, que era una vereda hace 20 años que se conocía como Paso Ancho. Hoy en día es un sitio en el cual las personas que tienen 70, 80 años no pueden residir por el nivel de peligrosidad. Ahí se han llevado a cabo intervenciones y decomisos de alijos importantes de droga. Hay conflictos entre distintos grupos. Ha habido homicidios con fines de robo y muchos de los perpetradores de estos delitos son personas que nadie las conoce en el área o que son poco conocidas, de manera que la inseguridad de la ciudad se ha derramado al interior del país y la sensación que produce en las personas es que no se puede vivir como se vivía antes. La gente sale a la calle y se siente insegura. El Casco Viejo ha sufrido mucho con estas balaceras y creo que el gobierno debe
tomar medidas. Todavía queda un año de gobierno. 18 meses tiene todavía. Si eliminamos el periodo electoral, 18 meses, yo creo que se puede hacer mucho. Porque la seguridad la necesitamos independientemente de qué estemos haciendo, si estamos en diciembre, si estamos en Navidad, si estamos en época escolar, es una política que tiene que ser permanente. Pero pongo sobre la mesa el valor de la vida humana. Fíjense que en la primera respuesta de los dos me llamó la atención que sí, habló de empleo, sí, habló de corrupción, pero lo más importante, que es la vida humana y que se siente en riesgo por parte del panameño medio común, los dos lo dejaron en el tintero. No, no está dejado en el tintero, sino que eso es una consecuencia. Cuando tú llegas a esos niveles es porque esta es una consecuencia, no es la causa. Y la causa es la que nosotros no enfrentamos. Nosotros hablamos de inseguridad, pero tenemos que buscar la causa raíz. Pero es el principal bien a proteger. Déjame explicarte. Sí, está bien. Yo no te estoy diciendo que no. Nosotros, todas las autoridades, todos los gobiernos, esto lo he vivido porque he visto gobierno tras gobierno, trabajé con diferentes gobiernos, traigo una política nueva, pero primero la política no es sostenida. Y esa política, ¿quién la va a ejecutar cuando ya llegue a su cumbre? O sea, yo no he preparado las generaciones que les corresponde. O sea, yo veo, nos reunimos con organismos internacionales, nosotros establecemos programas y decimos, tenemos el plan 2030, pero está la generación que le corresponde llevar o ejecutar ese plan preparado para ejecutarlo. No lo conoce, no lo hemos preparado en base a eso. O sea, nosotros estamos haciendo cosas que parecen muy bonitas, que en papel se ven muy atractivas, pero no vamos formando al ciudadano como se requiere. Oye, entonces, la inseguridad y lo que tú me hablas de la vida debe iniciarse formando un buen ciudadano, que es donde nosotros nos estamos apuntando. Es que a ese punto iba, y eso es clave lo que usted está diciendo, porque al final, sí, siempre hablamos de la policía y de los estamentos de seguridad, pero a ellos les toca administrar lo que el tejido social le está arrojando, lo que le está enviando la familia, lo que le está enviando el sistema educativo. Donde han fallado otros niveles del círculo. Y eso tenemos que ponerlo en el tapete en algún momento en esta sociedad, ¿o no, señora Aguilera? Yo he dicho tres cosas. El sistema represivo adolece de un cuello de botella inmenso, y es que el país cuenta con 30.000 agentes de seguridad, policías, pero solamente tiene unos 400 jueces penales. Entonces, pero se denuncian 70.000 delitos al año. Entonces, esos jueces tienen que repartirse esos 70.000 delitos y reunir un estándar probatorio que se conoce como el indubio pro reo o la presunción de inocencia. Tienen que probar el delito al 100%, no al 70%, no al 60%, porque si hay duda debe favorecerse al reo. Entonces, tenemos un sistema que genera mucha impunidad. Entonces, ¿cómo rompemos ese cuello de botella? La mano dura en realidad no es dura, es una mano enclenque, raquítica y paquidérmica, por un lado. Por otro lado, sí, tenemos un problema que tú lo conoces bien por tu vida privada, que los jóvenes en situación de riesgo y en situación de conflicto con la ley no tienen oportunidades para rehabilitarse, entrenarse vocacionalmente e insertarse laboralmente. Yo traté de hacerlo durante mi gestión y los índices de criminalidad bajaron dramáticamente, pero como ha dicho acá el compañero de mesa, eso se abandonó y entonces ahora estamos viendo los resultados. Si en el caso de estos robos de farmacia, si esos jóvenes, si no se hubiera desmantelado el trabajo que yo hice, esos jóvenes no estarían robando farmacias, probablemente estarían pegando bloques en una obra de construcción o trabajando pintura, plomería o manejando un taxi o un equipo pesado. Entonces, el trabajo de prevención es importante. Y por último, y no menos importante, el tema de la violencia doméstica, que es el segundo delito que más se comete en nuestro país y que tiene una solución bastante sencilla, y es decretar como una política pública la obligatoriedad de la intervención psicosocial de la pareja o de las familias en las que hay violencia doméstica, porque al final del día muchos de los delitos tienen su origen en enfermedades psicológicas o en condiciones psicológicas que pueden ser perfectamente tratadas, pero que el Estado les da la espalda. Hombre, esas son las tres recomendaciones que yo he dado. Este triángulo de verdad importantísimo y básico, ¿no? El cuello de botella que tenemos con el sistema judicial, también el tema de quienes quieren cambiar su vida y no encuentran una oportunidad de reinserción, pero me quedo con este último, prestarle atención a lo que está pasando en cada casa,
en cada hogar, porque de ahí es donde sale el ciudadano, de ahí es donde surge la violencia, ahí es donde está el germen de nuestra sociedad. Fíjate esto. Siempre, con el perdón del ministro, no es contra él, pero cuando traen un ministro que ocupa estas posiciones, sí, como que yo los veo, los ministros y los directores, ¿no? Salen corriendo. El presidente, tú vas a ser ministro, tú vas a dirigir un estamento, y salen corriendo. ¿Pero qué sale? Aplacar delitos. No, ese no es su trabajo. Su trabajo es gestionar, su trabajo es administrar, pero esto se tiene que llevar a un nivel más amplio. ¿Por qué? Porque estamos en un círculo vicioso. Todos los días vamos a ver lo mismo, porque no estamos... ¿Lo mismo o peor? Puede ir empeorando, pero vamos a verlo y nos vamos a ir acostumbrando. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos haciendo prevención, estamos haciendo disuasión, no estamos previniendo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en las nuevas generaciones. Debemos trabajar dos paquetes, dos políticas diferentes. Una que sea la que me va a llevar a que esta gente entienda que este no es el camino para yo poder trabajar al futuro. O sea, irlo haciendo a la vez. Claro, mira, hay uno de los mejores ejemplos, nosotros lo vemos. En el 90 y tanto había una marca de carros, la Hyundai, y la Hyundai nadie lo quería, y ejemplos como esos uno los ve. Pero esos coreanos dijeron, dentro de tantos años nosotros vamos a hacerlo número uno. Vamos a hacerlo número uno en venta. Entonces se proyectaron y empezaron a trabajar hacia allá. El problema de Panamá es que nosotros no trabajamos en esa dirección. Mira, dame unos minutos. 1977 se firman los tratados Torrijos-Carter y Panamá pone una antorcha, una luz hacia dónde tiene que ir el país. Y todo se fue encaminando hacia allá. Entregaron el canal, perdimos los objetivos. No hay nadie que a mis 61 años, perdonen que lo diga así, me viene y me dice cuáles son los objetivos nacionales de este país. Vivimos por vivir, vivimos día a día. Apagando fuego cada día. No hay un objetivo país. No hay un objetivo que nos lleve a nosotros a la felicidad, vivir en un estado verdaderamente en el que todos los ciudadanos podamos convivir en paz. Don Danilo. Sí, hay algunos elementos puntuales que yo quisiera que ustedes consideraran. La fuerza pública ha aumentado considerablemente su tasa de capturas, arrestos, capturas. Las cifras que usted planteó sobre la proporcionalidad entre la cantidad de delitos, incidentes y la cantidad de jueces deja ver que hay una disparidad enorme. El cuello de botella, sí. Exacto. Entonces, pero además de que hay un cuello de botella en términos numéricos, también pareciera haberlo cualitativo, porque si se dan las capturas y si se dan los arrestos, ¿por qué la reincidencia es tan fácil? ¿Por qué un capturado resulta que reaparece feliz y tranquilo caminando por la sociedad? O sea, ¿no estamos hablando también de un problema cualitativo además de cuantitativo? Sí, lo que sucede es lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Policía Técnica Judicial cuando estaba adscrita al Ministerio Público. Y en aquella época había un equipo integrado de criminalística, de investigación y policial, todo dentro del mismo paraguas. Y entonces, normalmente un homicidio se investigaba durante un periodo considerable de tiempo para luego proceder a hacer las detenciones y entregarle todo al fiscal. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora, con uno que otro indicio, la policía va, hace la captura y le entrega el detenido al fiscal. ¿Y cuál es el problema? Que el fiscal recibe al detenido sin un cúmulo de pruebas que son necesarias. Es necesario que la policía haga primero un trabajo de investigación en coordinación con el fiscal. En la crónica de una liberación anunciada, entonces. Y yo pienso que muchas veces la policía se adelanta por esa presión que tienen de mostrarle resultados a los medios, de mostrarle resultados a la comunidad. Yo recuerdo que en mis días en la PTJ teníamos detectives especializados en homicidio que resolvían el 90% de los homicidios o más. Hoy en día estamos en una tasa por debajo del 70% de los homicidios resueltos. Además, pues, del crecimiento de la población, el crecimiento del número de delitos, el deterioro de la sociedad y no ha habido un aumento en el número de jueces, entonces, y en el número de fiscales, o un aumento, digamos, muy poco proporcionado al aumento del problema. Entonces, esa es una situación que yo creo que explica por qué tantos liberados y tantas personas absueltas o declaradas no culpables. Dos aspectos. ¿Por qué no hay calidad en lo que se hace? Porque no se evalúa. No sabemos si lo que estamos haciendo
está resultando. No hay una evaluación, no hay indicadores que midan si estamos logrando los objetivos. O sea, todo lo que tú haces, ese objetivo tiene que ser mesurable, tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible. Pero yo para poder entender que lo estoy logrando, yo establezco mis indicadores y tengo que saber si estoy cumpliendo o no. Por eso es que no hay calidad en lo que nosotros estamos haciendo. Perdona por que otro haga- lado, deme un permiso. Por otro lado, también tenemos que entender algo. La policía investigativa, no importa dónde esté, son modelos policiales. El modelo anglosajón tiene un cuerpo de policía que tiene la investigación dentro de su policía y lo tenemos en los carabineros, los tenemos en la policía de Colombia. Y el modelo francés lo separa. Tiene una policía investigativa y tiene una policía, investigativa y tiene una policía preventiva. Pero aquí estamos hablando nosotros de la calidad del trabajo, de lo que se persigue. En los tiempos de la PTJ y algunos tiempos anteriores, quiero plantear, también estábamos en un sistema inquisitivo. Entonces, el sistema inquisitivo permitía, dentro del mismo concepto, que se violaran ciertos derechos. Entonces, hoy entramos en un sistema penal acusatorio que es más garantista hacia el infractor, hacia el delincuente, y que en los tiempos que da, por los recursos limitados y las malas decisiones que se tomaron cuando se separó o se eliminó la Policía Técnica Judicial y se separó el cuerpo del alma, es decir, la ciencia forense de la investigación judicial, entonces eso retrasa los procesos y crea una ineficiencia. Y las víctimas se sienten indefensión, triste y lamentablemente. 30 segundos para cada uno para dejar recomendaciones hacia dónde ir, porque al final la seguridad es un tema de todos. 30 segundos para usted, por favor. Yo reitero lo que acabo de decir. Es necesario darle más recursos a los fiscales y a los jueces porque tenemos muy pocos fiscales y demasiados policías. Además de eso, tenemos que volver al trabajo de intervención psicosocial, entrenamiento vocacional, rehabilitación y reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley y los jóvenes en situación de riesgo. Y por último, el trabajo de intervención psicosocial obligatoria a todos los casos en los cuales se presenten denuncias de violencia doméstica. 30 segundos también. Dado que el caso nos afecta a todos, debe haber más participación ciudadana. En un tema de seguridad debe haber participación ciudadana. Si la ciudadanía no participa, si los afectados no participamos, el problema no se va a resolver. ¿Por qué no se va a resolver? Porque lo está solucionando o la cura la está buscando una persona que cree conocer el problema, que no lo conoce a plenitud. El tema también debe aquí haber es más que participación. así es, porque la fiebre no está en la sábana, es el enfermo al que tenemos que auscultar. Quiero cerrar este segmento y con la disculpa de los invitados, dándole las gracias por haber estado acá, cediéndole 2 minutos a usted, don Danilo Toro, y disculpe que sea así contrarreloj, porque estamos en Mundial y tenemos que salir a tiempo y la gente está en espera del partido, porque usted fue a Darién. ¿Qué se encontró? ¿Qué nos trae como vivencia de un tema que también tiene que ver con seguridad? Un drama humano en su más catastrófica expresión. Con la Universidad Tecnológica con recursos de Senasí lleva a cabo un estudio sobre los impactos de la migración. También hay beneficios, realmente los hay, lo estamos estudiando. Pero lo que no sabemos acá en este mundo urbano es la magnitud de esa tragedia. Yo el día que estuve allí, los días que estuve allí, pude ver en un día específico se movieron desde solo una ruta 400 personas migrantes. Y la catástrofe que me tocó atestiguar fue impactante. Entonces me decían las unidades allá, usted tenía que ver cuando eran 1.800 a 2.000 personas al día. Entonces es un llamado de atención a toda la sociedad. Las unidades del Servicio Nacional de Fronteras están haciendo un trabajo realmente meritorio, un trabajo que debe ser respetado y quienes no lo conocen deben informarse debidamente para entonces poder opinar, porque es un drama humano en su más catastrófica dimensión lo que ellos están administrando. Interpreto de lo que me dice que aquellos que nos habían descrito aquí o nos han explicado aquí en esta mesa de debate se queda corto con respecto a lo que usted se encontró. Absolutamente se queda corto, Hugo. Es una experiencia en toda su catástrofe. Estando yo allá, pues murió uno de los migrantes, ver a los niños... ¿De qué origen era el migrante? De China. Era de China, murió allí. Ver las historias de la gente, los dramas humanos, los niños sufriendo. Hay toda una presencia institucional que hay que reconocer. Está el MINSA, está Migración, están Naciones Unidas, está UNESCO con otras agencias. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente y es muy destacado el papel de... ¿Nos puede rebasar esta crisis como país? Por supuesto, por supuesto. Si descuidamos el trabajo, si echamos de menos, si restamos importancia a Senafrón,
podemos pagar un precio muy caro por lo que está ocurriendo en la Solo me queda una duda porque usted nos mandó las fotografías y ahora las vi en pantalla. No los vi en ninguna foto. ¿Usted de verdad estuvo ahí? Yo estaba tomando la foto. Ya, ok. Vamos a la pausa, regresamos en segundos. Y no suelo hacer selfies. Sí, no suele. Ok, lo dejamos hasta ahí. Tiene que montarse en esa ola para darle más credibilidad de que usted fue testigo de esa acción. No, hay confianza, seguridad y certeza de que estuvo ahí. Gracias por traer ese testimonio. Pausa y regresamos para hablar sobre el tema impuestos. Tenemos un presupuesto, wow, abarcador para el próximo año. ¿Serán necesarios nuevos impuestos? ¿Qué metas hemos alcanzado en recaudación de impuestos? ¿Qué ventanas de oportunidad hay para aquellos que no están al día en los impuestos? Todo eso lo ponemos sobre la mesa en segundos nada más aquí en Debate Abierto en un domingo mundial. Sí, señor. Oiga, estamos a minutos del siguiente encuentro del Mundial, hoy domingo, y cerramos hablando de un tema que a muchos no les gusta hablar, pero hay que hablarlo. ¿Ah? Impuestos. Señor Publio, ¿cómo está usted? Bienvenido. Pero traigo buenas noticias. Buen domingo y feliz inicio de mundial, ¿no? ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, no, que en materia de recaudación de impuestos, ya si comparamos octubre de 2019, octubre de 2022, octubre del 2022 es mejor que octubre del 2019. Obviamente, octubre del 2019 no había pandemia. Eso es una gran noticia. Sí, porque ese fue el último año regular. Sí, exactamente. Aunque ese año difícil, veníamos una desaceleración económica, pero ya regresamos a esos escenarios. El reto ya nos lleva a esos números para superar. En cuanto al presupuesto, todavía estamos entre 4 o 5% por debajo, pero esperamos con la nueva ley de regularización tributaria y un cierre de mes de noviembre y diciembre poder lograr el presupuesto que hemos estimado. Es que me ubico y mire, los términos que utilizábamos en esos días era recuperación económica. Vamos a recuperar la economía. Ahora hablamos de reactivación económica. Exacto. Y que lleguemos a esos niveles, me dice, es un buen síntoma de cómo va la economía. Devuelve la esperanza, porque al final hace unos minutos hablamos de cómo será diciembre en las ventas y la expectativa es de que la economía se mueva y vuelva a los niveles que había en prepandemia. ¿Es la misma expectativa que tienen ustedes? Tenemos mucha expectativa. En materia, por ejemplo, de impuestos indirectos, el ITBMS, allí todavía tenemos un reto importante. Estamos como 5% por debajo del 2019 y estamos viendo que ese es el reto principal, el consumo. Obviamente las personas tienen menos cantidad de ingresos en estos momentos. Muchos todavía necesitan el vale digital, pero poco a poco, por ejemplo, estamos viendo cómo los empleos comienzan a regresar también a las cifras ante la pandemia. Es un reto que como gobierno estamos trabajando, pero al final no es un éxito del gobierno, es un éxito del pueblo panameño, de los contribuyentes que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Hace un rato hablábamos del tema seguridad y en seguridad muchos han hablado de la mano amiga, de la mano dura, en fin, de las dos manos, en fin. Pero lo que sí he notado es que durante su administración ha habido una mano que ha abierto por lo menos una ventana de oportunidad. ¿Qué tanto se ha aprovechado esa ventana de oportunidad de amnistía, de arreglo de pago, en fin, una serie de usted ha puesto sobre la mesa una serie de ofertas para que la gente se ponga al tanto en impuestos? Casualmente, la oferta, obviamente al inicio del gobierno en el año 2019 era como bien lo dijiste, recuperar la economía. Luego vino la pandemia y nos obligó a desarrollar una serie de alivios tributarios porque el presidente quería que ayudáramos a la gente. Ese fue el propósito y nos encargamos de mandar los alivios tributarios. Pero ahora este año sentimos que todavía hay personas que se han quedado atrás y el presidente siempre dice que nadie se queda atrás. Es por eso que la ley de regularización tributaria está vigente y en cuanto a tu pregunta, Hugo, sí, hemos facilitado, pero para que la gente pueda cumplir, modernizando, atendiendo con empatía a las contribuyentes. Si hemos fallado en algo, por favor, disculpen, pero estamos aquí para mejorar cada día más porque queremos dejar una administración tributaria realmente donde las cosas sean fáciles. No puede ser que de don Danilo quiera cumplir con sus obligaciones tributarias, llegue con el cheque y se regrese con el cheque. ¿Por qué? Porque no se le atendió bien o porque no se le supo explicar. Eso es importante y estamos corrigiendo esos temas. Aspiracionalmente hablando, un presupuesto para el 2023, wow, más alto que el de este año, más de 27.000 millones de dólares. ¿Serán necesarios nuevos impuestos? Para mí, y lo ha dicho el presidente Cortizo, nosotros no tenemos intención de aumentar impuestos. Sí tenemos todavía el reto de la economía digital que esperamos en las próximas semanas ya presentar el proyecto de ley. Eso no significa aumento de impuestos, sino más bien ampliar la base tributaria. Asimismo, como una tienda cobra el ITBMS, sentimos y creemos necesario que la economía digital también tenga la responsabilidad de cobrar el ITBMS y pagarlo. Eso sería un cambio importante, pero si a tu pregunta, no tenemos intención de aumentar impuestos, ser eficientes
y revisar los incentivos y beneficios fiscales. ¿No tienen la intención de aumentar impuestos ni siquiera para salvar la caja? Porque esa es una de las alternativas que se ha puesto sobre la mesa. Bueno, es un debate que está externo a nosotros. Dentro de la Administración Tributaria, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, no se encuentra ninguna decisión o un borrador de aumentar ningún tipo de impuestos. Eso que quede claro, nosotros queremos ser eficientes, recaudar. Como te dije, Hugo, hay que revisar las exoneraciones, incentivos fiscales, beneficios que allí hay que corregir. El caso de la minera, por ejemplo, que como el presidente lo ha dicho, el 14 de diciembre es un importante que puede ser también un ingreso para el próximo año clave para nuestra economía. Había un programa de música típica de un amigo mío, el Cholín, se llamaba Chifiando el TAC. No estoy chifiando el tax. No, pero fíjese que uno tiene la impresión de que el gobierno sí está chifiando el TAC con el tema de la caja de seguro social, ni aquí, ni allá, ni que no. Pero al final tendremos que hablar en algún momento de este tema. ¿Usted lo ve a futuro que tendremos que tomarnos ese vaso amargo, ese trago amargo y hablar de aumento de impuestos para salvar la caja? Yo pienso que, Hugo, hay que hablar y debatir el tema de la seguridad social es clave, no solamente para la caja, sino también para nuestra economía. Fíjese que el tema lo pone nervioso. No para nuestra, no, porque que usted normalmente no gaguea y en esta respuesta sí lo está haciendo. Mire, es que no es un tema que me corresponde a mí tratar. Yo prefiero dejárselo al director Lao por un respeto, pero en materia, a lo que a mí me corresponde, creo que es importante debatirlo. Panamá, nosotros como administración debemos, y conversando con el director de ingreso de la DIAN de Colombia, yo le pregunté, oye, ¿cómo hiciste para que pudieses aprobar una reforma tributaria? Y él me dice, mira, nosotros trabajamos antes del gobierno, yo estaba en la academia, en la universidad, con sectores privados para hablar sobre el tema de la necesidad de reformar tributariamente el Código Fiscal, que es difícil, que está emparapetado, que no es fácil de entender. Nosotros como país tenemos que entrar a debatir y nosotros esperamos dejar por lo menos para la próxima administración ideas en borrador, un libro en blanco con algunas ideas para que los próximos tomadores de decisiones tengan que entrar a debatir una reforma tributaria que no necesariamente significa aumentar impuestos, sino a corregir algunas distorsiones que tiene en nuestro Código Fiscal. No necesariamente, pero podría incluir. Podría incluirlo, claro que sí. Es un tema, y no se trata de cobrar impuesto a la gente. Hay diferentes tipos a dividendos, a ingresos exorbitantes que tienen empresas. En Colombia le acaban de poner a la riqueza. Exacto. Entonces, yo soy como mi teoría personal, política, es el que más gana tiene que pagar más. ¿Hacia allá apuntaría entonces una reforma? Depende del corte de gobierno que nos corresponda en el siguiente periodo. El borrador, ¿no?, que ustedes van a dejar, por lo menos. Yo pienso que sí hay que revisar eso. Nuevamente, principalmente destinado a los que ganan más. Aquí hay una percepción que puede ser cierta de que la clase media le toca pagar muchos impuestos. Hay un sector que no es privilegiado, que está exonerado en su mayoría de pagos de impuestos, y una clase importante que crece, que tiene mucha capacidad económica, que probablemente necesite revisarse y quizás que contribuya un poquito más. Ahora, en la medida en que se vea la reversión de esos impuestos en servicios, en obras, hombre, el ciudadano diría, vale la pena, pero en una ciudad que está llena de huecos, que uno no ve necesariamente que nuestros servicios sean los mejores o que vayan hacia mejor, uno se dice, ¿a dónde se va la plata? ¿Y para qué pagar más plata? Y entiendo la percepción de los ciudadanos. Los ciudadanos deben verse reflejados sus impuestos en el bienestar social, en los servicios públicos. El gobierno está haciendo lo mayormente posible, nos ha tocado una situación muy complicada. Es injusto a veces que uno dice que el ministro Alexander aumentó la deuda. Pero ¿por qué tuvimos que aumentar la deuda? El año 2020 fue un año muy difícil. Nadie aquí pagó los impuestos porque no se podía pagar, porque no había economía. Y tenemos una máquina para imprimir billetes, no la tenemos. Aumentamos impuestos, no lo aumentamos. La única opción que teníamos era pedir los préstamos. Pero ahora se está pagando impuestos y se sigue pidiendo. 1.500 millones. No, yo pienso que hay que explicarlo. Y el viceministro Almengor lo explicó en más detalle el día jueves en una conferencia de prensa. Eso es para fortalecer el presupuesto. Hay que recordar que vivimos un mundo que está muy inestable, un mundo donde esa deuda en el futuro no puede costarnos más, sino debe costarnos menos. Y es por eso que hoy se tiene que apalancar, se tiene que fortalecer ese tipo de gestiones ante la deuda que estamos adquiriendo. Así que es un fenómeno muy inteligente que hace el equipo del ministro Alexander. Así que tengan fe, que las cosas que se están haciendo es para corregir y que nuestra economía, no solamente la economía del país, sino la economía de los hogares de los panameños le vaya mejor. Don Danilo. Don Publio, del 100% de lo que recauda el Estado, ¿qué porcentaje representa
el impuesto sobre la renta del sector asalariado? Ahora le voy a decir por qué le hice esa pregunta. Bueno, al final son diferentes tipos de números. El impuesto sobre la renta, y te lo pongo así, don Danilo. El asalariado. Ajá. Te lo pongo así, pero te lo Es quiero el que poner. paga porque paga. Exacto. Sí. Ese es el que Adelante. recauda la seguridad social. No lo recauda ni la DGI, lo recauda el Seguro Social. Porque la ley 51 de la Caja dice... El IRS. El IRS de nosotros, que estamos en una empresa y que somos asalariados, lo pagamos, o lo paga la empresa al Seguro Social y luego lo traslada A la las DGI. direcciones de ingreso. El impuesto sobre la renta, hay mucha gente que dice, no, que el Canal de Panamá es nuestro mayor contribuyente. No es así. El impuesto principal de Panamá es el impuesto sobre la renta. Seguido el ITBMS y luego el Canal de Panamá y ya pronto la minera. Entonces, lo que más o menos va el impuesto sobre la renta a los asalariados va entre 15 y un 30%, más o menos, Bien, aproximadamente. Es importante ese Entonces, número. le hice esa pregunta porque precisamente, tomando en consideración que se nos ha tirado a la informalidad a casi la mitad de la población económicamente activa, no se ha visto impactado precisamente ese porcentaje que va de 15 a 30%. Claro que se ha visto impactado. Por ejemplo, vemos el tema de las planillas. Cuando nosotros recaudamos ese impuesto se ve la diferencia importante, ¿no? Y es por eso que el tema de la informalidad no hay que verlo como un fenómeno negativo tampoco. Hay gente que ha preferido luego de la pandemia no regresar a trabajar porque prefieren tener un empleo a cuenta propia o están emprendiendo. Esos empresarios, y mucha gente habla de los influencers como un efecto, y el influencer también es ese emprendedor también, tiene que cumplir con sus formalidades, cumplir con el pago de impuestos. Y eso no estaba, antes no había muchas empresas o microempresarios que estén cumpliendo con el pago de impuestos, ahora sí hay más. Entonces hay un equilibrio que puede existir allí, ¿no? Entonces, la idea principalmente, don Danilo, que no solamente es recaudo de impuestos, el reto principal no es tanto los impuestos, sino es el efecto en la caja del Seguro Social. En la caja del Seguro Social, donde ese empleado tenía que pagarlo allá ¿Y ustedes también. lo ven con preocupación o lo ven con optimismo? Yo pienso que es un reto y el sistema mismo tiene que adecuarse, ¿no? O sea, aquí no podemos obligar a la gente a regresar a la formalidad de un empleo. El que quiere tener, ideal, pero hay que recordar también tenemos una nueva generación que prefiere trabajar por cuenta propia, que prefiere emprender. Eso no es malo. Lo que tenemos que hacer nosotros desde el gobierno es facilitarles el cumplimiento tributario y que ojalá podamos entender que, como dice Hugo, si yo pago aunque sea un centavo, yo quiero ver reflejado mi centavo en una mejor sociedad y con mayor bienestar. Por lo menos que se me tapen los huecos de la calle, ¿no? Mínimamente. Con la mitad de los huecos tapados, ya yo me doy por bien servido. O una tercera parte, son tantos, imagínense. Oiga, ¿ya firmó la pipa de la paz con los influencers? Nunca hemos tenido problemas con los influencers. Simplemente creo que esa, hubo esa un fue una tema. batalla campal en redes. No doremos la píldora. No, al final, la salida con ellos, ¿cuál será? ¿Cuál va a ser? Nuevamente, el influencer es un emprendedor. Igual que un emprendedor, una persona que abre un kiosco, una barrotería, un puesto, que esté obligado a pagar impuestos, tiene que pagar según sus ingresos. Mucha gente está ganando mucha plata con ese talento. Y eso no los excluye. Y muchos influencers me decían, y escribían en las redes sociales, oye, pero yo cumplo, todos los demás deben cumplir, pero quizás lo que nos ha faltado y el reto principal es la cultura tributaria. La gente no es que no quiera pagar impuestos, a veces no sabe. ¿Retención en la fuente puede ser la salida? Puede ser una retención, por eso el tema de la factura. Por ejemplo, cuando tú das la factura de tu servicio, la retención del 7% se da. Estamos en la idea del impuesto sobre la renta también. Pero llévenla al 100% la retención. Puede ser, pero el tema mejor. está en... Pero tampoco es cargar a la empresa privada a que sea el retenedor, porque también es un Sí. trabajo de la empresa privada. Entonces, Estimúlenla. Proporciones Puede guardadas. ser, es una buena idea. Proporciones guardadas es lo que Estimúlela. los europeos quieren Si que nosotros hagamos. Si la estimulan, la empresa Sí. privada le dice, ve, yo te hago el mandado. Sí. Oiga, el tema factura electrónica. Hemos evolucionado. ¿Cuánto falta para cubrir totalmente esa tarea que está pendiente? ya el 31 de octubre los proveedores del Estado están obligados a facturar electrónicamente. Es decir, solamente se le da a pagar a los proveedores que entreguen una factura electrónicamente. Lo dice la ley y estamos por cumplirla. Estamos estimulando, promoviendo que los demás puedan también tener factura electrónica. A partir del próximo año, bancos, aseguradoras, entre otros, están obligados a tener factura electrónica. Por ejemplo, si uno va a un cajero o tiene un servicio por préstamo, el banco ya le va a traer una factura, por ejemplo, por ese cargo que les cobra, y en caso tal ITBMS, entre otros. Así que todo eso va a ayudarnos no solamente a garantizar una mejor recaudación, sino también una mejor trazabilidad y fiscalización. Bueno, de los una procesos. mejor recaudación pasaba también por todo lo que se está comprando vía internet, que se puso de moda durante la pandemia y que muchos sentíamos, oye, pero es una doble tributación la que nos están imponiendo a través de estos impuestos.
¿Cómo vamos a afinar el lápiz con ese tema? Casualmente, como te mencioné, una de las ideas de pronto, y estamos trabajando y no hemos, y te lo he hablado anteriormente, pero queremos hacerlo correctamente. Por ejemplo, si uno descarga una música en nuestro teléfono a través de una plataforma famosa, cuando uno paga con tarjeta de crédito, el retenedor, según lo que va a establecer la ley, se tiene que retener el 7% a través del pago de la tarjeta de crédito. Ese es el 7%. Actualmente no se está cobrando. Y no es justo que tú vayas anteriormente uno va a una discografía o va a estas tiendas de discos que antes íbamos nosotros, ahí te cobraban el 7%. ¿Por qué no hacerlo también a través de esta plataforma como lo hacen todos los demás países? ¿Desde cuándo va a ponerse en práctica esto? Dios mediante, antes de acabe el año debemos llevar este proyecto de ley al gabinete para posteriormente llevarlo a la Asamblea Nacional de Diputados. Don Danilo. Otra recomendación. Normalmente cuando se paga con plástico, con tarjeta, el recibo que da el pago de la tarjeta no tiene el RUC. Si le incluyeran el RUC, resolverían el asunto de la factura fiscal. Porque la factura fiscal demora, yo no sé por qué, pero siempre demora excesivamente tiempo en que la entreguen. Le pedía, por ejemplo, y es una idea que a veces cuando uno viaja y tiene estas experiencias, en otros países el recibo va inmediatamente también con el voucher de la tarjeta. Es un recibo un poco más largo, pero vamos a hablar, le pedí a la jefa de factura electrónica que hablara con los encargados de las tarjetas de crédito y los puntos de venta para que sea un solo documento, para que se genere y no tenga que esperar si el papelito o te engaña de que ya te doy la factura y uno piensa que me lleve la factura y es el voucher. Y no tiene el RUC. Exactamente. La meta de recaudación para el próximo año, ¿cuál será? Dios mediante debe ser por lo menos entre un 7 a un 8% más de la de este año. Es bastante. Es bastante. Esperamos que ingresen, por ejemplo, el tema minero ya cumpla con la formalidad correspondiente, el esfuerzo que está haciendo el ministro Alfaro, la canciller, el equipo del presidente ha designado, lo ha hecho con mucha categoría. Esperamos que la empresa, como lo ha hecho de manera caballerosa, pueda pactar prontamente. Igual la economía debe estar creciendo aproximadamente entre un 4 y un 6% el próximo año, así que esperamos que la recaudación también aumente y lograr históricos en recaudación. Esos históricos, ese porcentaje, ¿cuánto sería en cifras redondas? Mira, ahora te miento, casualmente le pedí la De información. $2.000 millones. No, es bastante. Déjame decir, me la pasaron aquí. Me sale a mí a 2.1 millones, más de 2.000 millones. Te la debo, te lo mando en un tuit en esa. Vamos a estar pendientes de esa cifra y vamos a también a que contrate a un niño que tuvimos hace unos días, que hacía las cuentas con Abaco, ganó un mundial. ¿Cómo se llamaba el niño? Apellido Powell, sí, el niño se me fue el nombre. Hay que sumarlo. Kevin Powell. Le sacaba la suma de inmediato porque lo tenga ahí y lo lleve a las entrevistas y le saque suma y resta. Una pregunta más fácil, ¿quién gana el mundial? ¿Quién gana el mundial? Ojalá sea un país latinoamericano y creo yo que, yo prefiero Brasil, no me molesta Argentina, creo que Lionel Messi debería ser campeón del mundo en esta. También tenemos ese buen deseo con Messi. Pero eso no le genera ingresos, así que... No, pero es lo que sigue. Puede generar ingresos ahora que uno va a la discoteca, a los bares, a los restaurantes, piden la factura. Es importante. Oiga, ese detalle es importante también en las ventas de fin de año, el pedir la factura, que a veces... la factura. Hay locales donde uno va y le dicen, aquí entre tú y yo, ¿quieres la factura o no quieres la factura? En ese nivel estamos. Ojo, eso es evasión. Importante. Gracias por haber estado aquí. Ustedes sigan disfrutando de este Domingo Mundial. Los próximos 2 domingos no nos vamos a ver, o vamos a estar todos siguiendo el fútbol en esta gran fiesta y este respiro, pero pendientes de que no nos metan ningún gol. Gracias por la sintonía y sigamos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. Recuerde, 3 de la tarde en Pantalla Eco y siempre disponible el programa en nuestras diferentes plataformas. Bendiciones.